Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la 20ª entrega del Índice de Percepción Empresarial Regional Hiper Biobío, una encuesta, una medición que se aplica semestralmente desde la región del Biobío para tomar el pulso de la economía y qué es lo que están percibiendo las empresas y los líderes de opinión respecto a cómo se proyectan algunas variables que precisamente toman este pulso económico. Les contaba recién que esta es la 20ª entrega. Tenemos 10 años y los estamos cumpliendo hoy día. Por eso este video introductorio. En estos 10 años han habido muchísimos cambios. Hemos pasado por terremotos, hemos pasado por crisis económicas, por crisis sociales. Hoy día estamos frente a un escenario de cambio, de cambio político, de cambio social, y eso es precisamente lo que vamos a conocer durante la entrega de esta mañana. En nombre, además de EY, de la consultora EY, de la Universidad Andrés Bello y de la Cámara de la Producción y del Comercio, que somos el equipo que elaboramos este indicador, queremos hacer un reconocimiento a quien ya no nos acompaña, al académico de la Universidad Andrés Bello, don Luis Bravo, que falleció hace un tiempo y que ha sido uno de los creadores del IPER. En nombre de todos les damos las gracias y agradecemos también poder tener esta huella. Finalmente lo que las personas dejamos son huellas, ¿verdad? Y tener una huella de este tipo que se ha convertido en uno de los principales referentes económicos a nivel regional nos enorgullece y nos enorgullece ser parte de este equipo. Así que muchísimas gracias a él, a toda su trayectoria y a cada uno de los integrantes de este equipo que hoy día entregan precisamente el índice de percepción empresarial. Les decía que cumplimos 10 años. La encuesta que hoy día van a conocer, los resultados de la encuesta que hoy día van a conocer, fueron aplicados entre el 20 de diciembre y el 7 de enero. Por lo tanto, los resultados responden a un escenario de segunda vuelta electoral, ya con un presidente electo, un nuevo presidente electo. Así es que hay mucho que decir en torno a eso. Tuvimos 107 respuestas. El tamaño de las empresas, como siempre, es bastante variable. Sin embargo, el 79% de ellas corresponde a empresas grandes, el 12% a empresas medianas y solamente el 9% a pequeñas empresas. Podemos avanzar en la presentación. Hoy día vamos a tener 3 expositores, algunos de ellos, y para quienes ya están familiarizados con esta transmisión, va a estar Mauricio Pérez Wilson, de la consultora EY, Ricardo Fuentes, que es director de Ingeniería Comercial de la Universidad Andrés Bello, y el vicepresidente de la Cámara de la Producción y del Comercio, Nelson Donoso. Quiero no perder más tiempo, dejarlos con Nelson, no sin antes invitarlos a que participen y que vayan haciendo sus preguntas durante las exposiciones a través del chat que facilita la plataforma de YouTube que hoy día nos permite llegar a ustedes a través de esta transmisión. Pueden hacerlo y luego, con posterioridad a la presentación que hoy día veremos, podemos compartir las preguntas y compartirlas con el resto de la audiencia para dilucidar aquellas dudas. Así que, por favor, los dejo entonces con esta presentación del IPER. Nelson, el micrófono es todo. Muchas gracias, Carolina. La verdad que es un orgullo ser parte de este equipo de IPER que cumple hoy día 10 años presentando este importante indicador para nuestra región. Esta evaluación se da en un contexto complejísimo a nivel internacional y a nivel nacional. La crisis sanitaria global y el COVID, que no detiene su recorrido eterno por el alfabeto griego, nos tiene a todos en jaque, ¿no? Eso ha provocado una crisis económica mundial importantísima. Hoy día los efectos del cambio climático, en el caso chileno, los cambios de eje en el gobierno, la modificación de la Constitución, en el caso nuestro además de la región del Biobío, la violencia en la provincia de Arauco, hacen que el escenario en que se realiza este trabajo es en términos generales nos muestra esta primera gráfica que de los 107 encuestados, lo que están visualizando
estamos con algunas dificultades técnicas propias de las distintas plataformas, así es que en breve vamos a volver con Nelson Donoso y con las respuestas respecto a las inversiones en las empresas, que es lo que estamos proyectando en este minuto. Ahí Nelson aparentemente se está conectando nuevamente. Vamos a ver qué es lo que sucede. Si no, tal vez podemos ir con algunos de los otros de nuestros expositores y avanzar y damos, ¿les parece si damos la vuelta? Invertimos un poco, improvisamos, ¿les parece? ¿Les parece si... Ricardo, ¿estás en condiciones de poder hacer tu presentación en este minuto? Avanzamos un poquitito la vuelta, pero finalmente el orden del factor es no alterar el producto, dicen por ahí ustedes los economistas. Entonces, vamos a mi parte, ¿no? Perfecto. Perfecto. Bueno, esta pregunta recoge un poco un diagnóstico que teníamos respecto a las ofertas y demanda de empleo en la región. Y fíjense que cuando hicimos las preguntas a estos ejecutivos detrás de esta empresa, respecto a si la empresa donde trabajan tiene o ha tenido durante el 2021 ofertas de empleo para las que no ha encontrado personal. Y esto coincide con ese diagnóstico que escuchamos constantemente en la contingencia económica. El 65% de los ejecutivos señala que efectivamente no encontró personal a sus ofertas de trabajo durante ese año. Eso es altísimo. Entonces, tratando de hacer un zoom in y buscar la respuesta del por qué no, la siguiente, por favor. Les preguntamos a los que dijeron efectivamente que no pudieron cubrir las vacantes que ofrecían, les preguntamos entonces por qué ellos creen, por qué se produce precisamente esta falta de personas disponibles. Y el gran porcentaje de los encuestados señala en un 90% que, claro, la gente no iba a trabajar, no está dispuesta a emplearse, dado el pago de los IFES y también del 10% de los retiros provisionales, digamos. Entonces, con ambos factores, como medidas económicas del gobierno y estos proyectos de ley aprobados por la Cámara, en términos de los retiros del FP, mermó la disponibilidad de mano de obra en su empresa y como el 90%, como la gran razón de este déficit, obedece a este punto. Luego, muy por debajo, un 31% de los encuestados señala que este déficit su razón es porque hay falta de personal con habilidades y conocimiento específicos, ya es una mirada más técnica a lo que ellos señalan en términos de no encontrar a gente por deficiencia en su preparación. Y luego, claro, es parejo el resto de los motivos. Un 10% señala que las personas no quieren emplearse porque prefieren emprender. El 7% porque las personas ya no le atrae esa área de trabajo en particular que fue a buscar la empresa y no la encontró en el mercado. El 7% por temor a algún contagio. Ahí esas son las principales razones y las principales votaciones del por qué las personas no abrazaron esta oferta de trabajo. Cuando les preguntamos como contrapartida, ¿cómo cree este ejecutivo que toma las decisiones dentro de la organización? ¿Cómo cree que se puede resolver esta brecha en el mercado laboral? La gran mayoría señala que debiese haber una focalización mejor en términos del apoyo financiero generado por el gobierno y el Congreso. Esto es en un 54%. Y claro, este estímulo, esta ayuda fiscales, que ya, bueno, no los vamos a tener en el 2022, evidentemente va a tener una repercusión en la demanda
Y claro, se va a ir regulando, y claro, lo que tenemos claro nosotros es que el IFE para las personas ya no va, pero sí va respecto al apoyo de la generación de empleo para la empresa. En un segundo lugar, como respuesta a resolver esta brecha, señalan los ejecutivos generar mejores condiciones laborales que haga ese tipo de trabajo más atractivo. Y ahí, claro, en el IBER anterior hablábamos de elementos que vamos incorporando post pandemia, como por ejemplo el teletrabajo, más flexibilidad en términos de este régimen laboral, pudiese conversar con este concepto de condiciones laborales más atractivas. Luego, en un tercer lugar, el 27% señala incorporar a más mujeres en el área de trabajo ocupado tradicionalmente por hombres. Un 23% señala que falta capacitación, precisamente para rellenar y conversa con el punto de habilidad y conocimiento específico señalado anteriormente. Y por último, creen que hay un tema de cuando se publican ofertas de trabajo por parte de las empresas, quizás esa publicación no está visibilizándose de una manera idónea. La siguiente, por favor. Respecto a cuando les consultamos, hay una proyección 2022 compleja, hay una proyección 2022 que conversa con una desaceleración económica, porque claro, terminamos el 2021 con un crecimiento proyectado del 12%, pero claro, es básicamente comparándolo al 2020, el año base de comparación es bajísimo. Entonces, en el ambiente está este concepto que, sumado a una crisis mundial, dado el tema del COVID y muchos otros elementos, en Chile no es la excepción, con bastante inestabilidad en términos de no tener algunas reglas claras. Entonces, cuando les preguntamos, en función de esto, de esta realidad, ¿qué crees que va a pasar con el empleo, pero en tu empresa? Y acá es sorprendente, porque en un 57% señalan que no sufriría modificaciones el empleo en su organización. En un 57% señala que se van a mantener. Un 26%, mucho más abajo, digamos, señala que efectivamente su empresa no va a ofrecer la misma cantidad de trabajo del año anterior, va a disminuir, pero un 17% señala que va a aumentar, es decir, va a crear mayores puestos de trabajo internamente. Y cuando les preguntamos por el desempleo, pero en la región, ¿cuál es tu perspectiva del desempleo en la región? Conversa precisamente con su apreciación interna. En la gran mayoría señala que se va a mantener el desempleo, no va a tener variaciones, pero claro, un 36% señala que va a aumentar y un 21% señala que el desempleo regional disminuiría. La siguiente, por favor. Cuando les preguntamos, ya evaluamos el tema del empleo y bueno, luego van a retomar el tema de las inversiones y otro. Como resultado final de la economía 2022, la pregunta es, ¿cuánto tú estimas que va a variar el Producto Interno Bruto en el 2022? Y la gran mayoría, un 52%, señala que esta variación del PIB nos vamos a encontrar con un crecimiento hasta el 1,9%, del 0 al 1,9%, digamos. Muy de la mano de la proyección que establece el Banco Central, que estima que el crecimiento 2022 estará entre un rango del 1,5 al 2,5, digamos. Un 3% cree que vamos a decrecer, un 32% señala que vamos a crecer entre un 2 y un 3,9%, y claro, ya mucho más bajo, el 8% y el 5%, que son muy optimistas, que señalan que vamos a crecer entre el 4 y más del 6%, respectivamente. Dejamos esto hasta ahí y terminamos al final con el libro.
Ahí volvemos entonces a Nelson y mientras tenemos la proyección, les recordamos que sus preguntas las pueden hacer a través del chat del canal de YouTube, que es por donde estamos transmitiendo en este momento en vivo. Nelson. Perfecto, muchas gracias. Esperemos que ahora funcione bien lo técnico. Les decía que en lo que estamos viendo en términos de inversión, en función de aquellos que contestaron esta encuesta, en su mayoría lo que están viendo es que las inversiones se mantendrán. En la práctica eso, en el escenario que estamos, podría ser interpretado como una buena noticia, pero más adelante vamos a hacer una mirada respecto de la inversión global regional que vale la pena discutirla. La siguiente, por favor. ¿En qué se va a invertir? Básicamente lo que nos está diciendo hoy día la empresa es que estas inversiones son fundamentalmente en mejora de eficiencia, en mejora de sistemas, en abatimiento medioambiental. En eso es lo que se está pensando en invertir. No hay grandes proyectos como fue el histórico proyecto MAPA, que está llegando a su fin, en este horizonte cercano. Lo que nos está diciendo hoy día la empresa en su mayoría, que las inversiones que están visualizando para el 2022 son bajo los 5 millones de dólares. Hay algunas excepciones ahí que podemos ver en que hay algunos que dicen que van a invertir más de 50 millones de dólares, pero la verdad es que esos encuestados lo que estaban reflejando son inversiones que son interregionales. Por lo tanto, lo que estamos viendo en el horizonte es un Biobío que vuelve a la realidad previa al proyecto MAPA y que no hay megaproyectos en el horizonte cercano. La siguiente, por favor. Aquí hay un tema duro. En términos generales, ¿cierto? Lo más relevante que se está viendo en esta consulta es que hay una percepción de los encuestados de que la inversión va a disminuir. Y esa percepción hace mucho sentido, porque si uno mira lo que tiene estimado la Cámara Chilena de la Construcción, ellos visualizan un 25% de disminución de la inversión. Si uno revisa lo que tiene analizado la Corporación de Bienes de Capital, ellos estiman un 8% de reducción en la inversión en el 2021. Por lo tanto, los encuestados aciertan. Lo que estamos visualizando es que en el 2021 la inversión se va a reducir de manera importante. ¿Qué es lo que estamos viendo en términos de la permisología medioambiental? Fundamentalmente, en el año 2021 se aprobaron un total de 1.400 millones de dólares, de los cuales lo más relevante son energía. Y es una energía bien especial, porque la mayoría de esos proyectos, más del 70%, corresponde a generación eólica. Esa generación eólica se debe a que fundamentalmente, ¿cierto?, nuestra región tiene un potencial importante eólico. Si bien es una inversión que evidentemente es bienvenida, esta no es una inversión intensiva en mano de obra. Por lo tanto, vale la pena analizar qué es lo que está sucediendo en términos de los proyectos que están ingresando a nuestro sistema medioambiental. En el caso del año 21, los que ingresaron, pasa un poco lo mismo. El 90% de los proyectos que están pidiendo permisos hoy día son generación eólica, pero no estamos viendo ningún proyecto industrial de relevancia para invertir en nuestra región. En términos generales, lo que vamos a estar viendo en esa caída que nos mencionaba del 8% es que una parte importante de la caída industrial, que se refiere fundamentalmente, ¿cierto?, a la salida ya del proyecto MAPA, la va a compensar obras públicas. Y en ese sentido creo que es muy importante que veamos de qué manera esa inversión en obras públicas efectivamente se concreta. La siguiente, por favor. Respecto de la contribución de la empresa al desarrollo, a mí esto no me sorprende los resultados. En la práctica, hoy día hay que hacer yo creo que vale la pena hacer esa reflexión. La empresa de Biobío de hoy no es la empresa de los 80, de los 90. Esta es una empresa moderna que está absolutamente comprometida con su
comunidad. Por lo tanto, no nos debe sorprender que los encuestados respondan que una de sus prioridades es fortalecer las relaciones con la comunidad. Si uno revisa los planes de sostenibilidad que tienen cada una de las compañías regionales, la verdad es que son muy intensivos en términos de su querer aproximarse a las comunidades. En términos del impacto ambiental, como les decía, nosotros tenemos una empresa de la cual nos sentimos orgullosos. O sea, esta no es la empresa de los 80, esta es una empresa moderna que se hace cargo de la problemática medioambiental y que sin duda tiene brechas, pero que la verdad es que tiene un estándar internacional muy alto. La otra preferencia de los encuestados se refiere a cumplir con los consumidores. Yo creo que eso tiene una relación con la competencia, tiene una relación con la calidad de servicio, tiene una relación con un compromiso de la empresa con su entorno. Por lo tanto, lo que refleja esto en la práctica es que de los encuestados tenemos hoy día un nivel de empresa moderna que se compromete con el medio ambiente, que se compromete con su entorno y que además se compromete con sus procesos y con sus clientes. La siguiente, por favor. En relación a cuáles deberían ser los 3 principales temas económicos del próximo gobierno. Bueno, sin duda aquí va a haber una coincidencia a nivel país en que el crecimiento económico es tremendamente importante. La inflación también es una preocupación hoy día mundial. La tendencia inflacionaria se está tratando de contener en todos los países. El COVID ha producido una tendencia inflacionaria. Pero aquí aparece un tema tremendamente relevante para nosotros, y es que hoy día nos están diciendo, ojo, que la violencia en la provincia de Arauco para nosotros es tremendamente relevante. Y yo creo que aquí debemos hacer un alto en el camino, porque Arauco no da más. Y hoy día tenemos que enfrentarlo de la manera adecuada. A veces uno conversa con los alcaldes y dicen, mire, con que la violencia no avance me basta. En la práctica yo creo que nosotros requerimos de todo el esfuerzo hoy día del país para tratar este tema y ponernos metas concretas. Nosotros desde BioBio no queremos que muera ninguna persona más. En estos últimos días esto se ha venido intensificando y creemos que es el minuto de poner un paralelo. Estamos interesados en que el presidente electo visite la zona a la brevedad, porque necesitamos trabajar 24/7. Esto no puede seguir esperando. Y además es motor de desarrollo. La siguiente, por favor. Quizá esta es la lámina más fuerte de nuestra presentación. Aquí lo que muestra cuando se responde esto es que hay una preocupación por el programa económico del nuevo gobierno. Hay solamente un 4% de aceptación de este programa. Y yo quisiera aquí hacer una reflexión un poquito más apasionada, da mi 40% de sangre lafkenche, 40% palestino vasco. No me puedo abstraer de las pasiones. Y cuando uno analiza su propia historia, y permítanme que sea un poco autorreferente, nosotros venimos de bisabuelos que eran gañanes en el campo, que eran inmigrantes que venían a hacer patria a Chile. Nuestros abuelos fueron los primeros en educarse. En el caso específico de mi abuelo paterno, fue el único de 8 hermanos que logró educarse, y educarse significaba terminar cuarto medio y un poco más. Con una abuela que lo que hacía era multiplicar los panes, criando pollo y chancho en el patio para poder salir adelante, y ayudando a toda su familia para que se pudiera educar. Y esa realidad solo la cambió la empresa regional. Cuando mi abuelo consigue trabajo en la siderúrgica de Huachipato, la realidad de mi familia cambia radicalmente. Por lo tanto, la deuda que tenemos y el compromiso que tenemos con la empresa estratégica regional es tremendamente relevante, porque
la empresa genera bienestar social. Hoy día los nietos somos todos formados, tenemos un buen pasar, ha llegado el momento de pagar nuestra deuda, tenemos un compromiso con la región del Biobío, tenemos una región del Biobío que genera pasiones, al igual como el presidente electo se siente identificado con Magallanes. Nosotros, como región del Biobío, nos consideramos que ser de Biobío es incluso más intenso que ser magallánico, porque viene desde los tiempos de la independencia. Entonces yo diría que esta desconexión entre el programa económico y entre la empresa, debiéramos verla como una señal en que nos gustaría tener la presencia del presidente del diálogo en nuestra región. Queremos que dialogue con los gremios, que tenga la oportunidad que no pudo tener durante el proceso de elecciones, que nos venga a ver a la verdad posible para poder contarle de nuestro orgullo, lo que representa nuestra empresa, para que pueda conocer nuestra empresa y juntos poder dialogar para generar un programa económico que permita aumentar las inversiones, porque aumentar las inversiones tiene una relación directa con el empleo. Lo que vamos a estar viendo en los próximos años es una pérdida de empleo importante, porque, como decía al principio, el proyecto MAPA cae y eso significa que debemos compensar del orden de 10.000 empleos. Eso es básicamente lo que tengo que yo presentarles. No sé si ahora vamos con Mauricio, Carolina. Sí, gracias, Nelson. Efectivamente, Mauricio ya está en pantalla. Les reiteramos que lo que estamos viendo es la transmisión de la última encuesta IPER y del índice de percepción empresarial regional. Ustedes pueden hacer sus consultas a quienes están exponiendo para luego compartirlas con la demás audiencia a través del chat de esta plataforma por el canal de YouTube. Mauricio, por favor. Gracias, Carolina. Bueno, ya, como decía Nelson, estamos transitando por un periodo importante de incertidumbre, derivada principalmente de cambios políticos, cambios sociales. Tenemos 2 años de pandemia, ahora reaparece una nueva variante, perdón, una nueva ola que ya está alarmando al mundo. Y dentro de este ambiente surgen nuevas propuestas en todo ámbito, ¿ya? Y uno de ellos es el ámbito tributario. Por ejemplo, recientemente, aquí en el mes de diciembre, el Ejecutivo ingresó un proyecto de ley que reduce o elimina las exenciones tributarias para financiar esta pensión garantizada universal. Y que hace poco, recientemente, ahí se enviaron algunas indicaciones buscando nuevas fuentes de financiamiento. Entonces, en este contexto, se consultó a los encuestados si una parte de los impuestos que pagan las empresas domiciliadas aquí en la región debiera ser administrada localmente, ¿ya? Y como se observa ahí en la lámina, claramente hay una demanda porque se tenga un manejo más descentralizado de los recursos que genera la región en materia de impuestos. Si se fijan, un 92% de los encuestados está de acuerdo con que una parte de los impuestos que pagan las empresas sea administrada localmente. Esto yo diría que la verdad es un anhelo de muchas personas, ¿ya? Que quieren una mayor descentralización y una mayor autonomía, ya sea política y económica, de las regiones, ¿ya? El cómo es lo complejo en este caso, pero ya ese anhelo siempre ha estado, siempre que se discute en materias tributarias, está este anhelo de tener impuestos locales. Vamos a la siguiente, por favor. A ver, tras un crecimiento importante de la economía el año anterior, principalmente impulsado por lo que fue la demanda interna, las ventas para muchas empresas mostraron un buen desempeño durante el 2021. Rubros de orden automotriz, artículos de hogar, alimentación, artículos deportivos, materiales de construcción, etcétera, tuvieron un buen
desempeño, un aumento en el nivel de las ventas durante el 2021. Sin embargo, y aquí como refleja la lámina, los encuestados ahora se muestran más cautelosos respecto a las estimaciones de venta para el próximo año. Mientras que hace un año un 46% esperaba un incremento en las ventas respecto al año anterior, actualmente un 34% prevé que pase lo mismo para el 2022. También aumentaron acá los que esperan mantener su nivel de ventas, 42%. Pero también se observa que hay quienes anticipan una caída de las ventas, pasando de un 18% a un 24% este año. Esto refleja naturalmente la desaceleración prevista para la actividad económica para el 2022, que ya también lo comentó Ricardo en cuanto a la expectativa y también según las estimaciones del Banco Central. La siguiente, por favor. En remuneraciones, aquí, ante la pregunta de si las remuneraciones en su empresa aumentarán, disminuirá o se mantendrá respecto al anterior, vemos cada vez más que las empresas planean aumentar las remuneraciones. ¿Ya? Aquí un 37% planea aumentar la remuneración. Esta es una tendencia que ya hemos visto en los hiper anteriores. ¿Ya? El último hiper al anterior, un 29% estimaba también, esperaba un aumento en cuanto a las remuneraciones. La respuesta que apuntan a mantener o disminuir las compensaciones han bajado respecto a la encuesta del año anterior. Esto refleja dos cosas. Por un lado, una recuperación económica, pero también nos da un aviso del impacto que puede tener en la inflación. Según el último índice nominal de remuneraciones del INE, de los últimos 12 meses, esta tuvo un alza de un 5.8%, que está por debajo de la inflación anual, está 0,9 puntos debajo de la inflación. Entonces, esto puede llevar a las compañías a tener que aumentar salarios en el próximo año. También hemos visto, y así en todas las compañías que nosotros vemos, que las empresas están teniendo dificultad a la hora de reclutar y mantener la mano de obra. Entonces, eso también puede derivar para el 2022 en un aumento de remuneración y que explica esta curva que estamos viendo respecto a la remuneración. La siguiente, por favor. Respecto a los costos de las empresas, actualmente un 86% anticipa que los costos de los insumos seguirán subiendo en el año 2022. Mientras que si uno lo compara con el año anterior, un 57% esperaba un aumento de los costos. Por otra parte, los que pensaban que se mantendrán los costos caen de un 39% a un 11%. ¿Ya? Esto es testimonio de cómo las empresas hoy día están sufriendo por el alza de los costos, derivados de varios factores, ya sea internacionales o nacionales, pero sobre todo nacional, como por ejemplo la depreciación del tipo de cambio y este fuerte dinamismo de la demanda interna. La siguiente, por favor. Esta figura que muestra un comportamiento sinusoide, dirían los matemáticos, de alto y bajo, representa la estimación de las utilidades para el próximo año, donde se observa que las empresas se muestran bastante menos optimistas que hace un año. En esta oportunidad, un 39% considera que las utilidades van a disminuir. El año anterior solamente un 28% consideraba que iban a disminuir. Y un 24% prevé un aumento de las utilidades. Y el año anterior un 38% esperaba este aumento. Entonces, esto se explica, creo yo, por lo que vimos recién, por esta estimación que tienen los encuestados de los aumentos en el costo de los insumos, ¿ya? Que se han enfrentado durante el año 2021 y que estiman y que anticipan que van a seguir para el 2022. Entonces, ¿qué nos muestran estos gráficos como resumen? Que tras un año 2021
fuerte en recuperación económica, el 2022 va a ser testigo de una importante desaceleración respecto al año 2021 y que las empresas ya están anticipando en la respuesta que hicieron en esta encuesta. Aquí dejo entonces a Ricardo para que nos pueda presentar finalmente el índice. Gracias Mauricio. Bueno, podemos observar que el último hiper de diciembre de 2021 es de 45 puntos. Pero ojo, con estas múltiples variables que hemos visto, en términos de la evaluación de los empresarios, por ejemplo, del programa de gobierno, las percepciones de crecimiento, las percepciones de inversión, las percepciones de empleo, yo me atrevería a decir que, si bien es cierto, al estar bajo los 50 puntos, hablamos de un indicador pesimista, estamos lejos de ser el indicador o el índice peor de los últimos 2 años. Es pesimista, pero conversa con dotes de no tocar fondo como fue julio del 2020. Recuerden que julio del 2020, esos 32 puntos fue el peor hiper de la historia. Y claro, tiene que ver con las consecuencias post-estallido, 6 meses post-estallido, donde muchas empresas cerraron, y claro, viviendo la pandemia en su peak, en términos de no habiendo vacunas y todas las cuarentenas que no permitieron que la economía fluyese. Entonces, son 45 puntos, son pesimistas, pero yo creo que son noticias que no tan malas como las que se creía. Yo creo que esta percepción empresarial es mejor a la esperada. Eso. Muchísimas gracias. Sin duda, hay ahí un cambio importante. Hay un pesimismo que seguramente está más marcado por la incertidumbre. No sé si ustedes, como en el análisis que puedan hacer de cada uno desde las miradas que han presentado hoy día, comparten que está más marcado, este pesimismo está más marcado por la incertidumbre o por la ansiedad que por hechos más concretos. ¿Lo atribuyen más al tema político y a factores externos a la economía propiamente tal? ¿O hay algún otro elemento o alguna variable que pueda estar jugando? María Carolina, adelante, Nelson. María Carolina, en términos de la inversión, yo creo que la información es bastante concreta. Si bien, evidentemente que yo creo en la teoría de la incertidumbre, pero en términos de la inversión, lo que nos pasa es que no tenemos megaproyectos en el horizonte. Si uno mira los próximos 5 años, con algunos estudios que se han realizado, lo que vamos a hacer es invertir $1.000 millones de dólares, $1.000 millones al año en proyectos, pero no hay ningún proyecto de envergadura. A nivel industrial, si uno mira... Desde ese punto de vista, Nelson, entonces, ¿qué creen ustedes como empresarios, como académicos, como consultores, qué creen que debiera hacer la región para efectivamente atraer a las inversiones, atraer nuevos capitales y por ende generar plazas de empleo formal de largo plazo y de calidad? A mí, Carolina, tenemos un tema con la permisología ambiental. Nosotros tenemos que lograr permisos ambientales que sean ágiles, porque si no perdemos las oportunidades y los inversionistas se van a otro lado. Y por otro lado, que cuando se otorgan esos permisos ambientales, los permisos ambientales no se revoquen. Entonces, yo creo que hay todo un trabajo que desarrollar en nuestra región asociado a eso, de manera de que los inversionistas se motiven a venir acá. Tú mencionaste, voy a ir como ordenado porque nos están llegando algunas preguntas, me han llegado a mí por mi chat. La idea era que hicieran las preguntas en el chat de la plataforma, pero bueno, se las estoy formulando y voy a ir con preguntas para cada uno de ustedes. Mientras tanto, quienes están siguiendo esta transmisión a través del canal de YouTube de la Universidad Andrés Bello, pueden formular sus preguntas y las vamos respondiendo en este ratito de conversación.
Tú mencionaste, Nelson, algo respecto a los permisos medioambientales. Y mencionaste durante tu exposición también que las empresas de hoy día ya no son las empresas de antes. Las empresas de hoy día tienen una preocupación medioambiental donde hay muchísima mayor conciencia. Ya no es solo la productividad, sino que es también preocuparse del territorio. Y esa preocupación del territorio es bastante más integral de la concepción que teníamos de territorio de hace un par de años atrás. ¿Cómo avanzan aquellas empresas que se han ido quedando un poquito rezagadas por distintas razones? ¿Cómo pueden avanzar las empresas para generar mayor atractivo por una parte y ser conscientes del entorno en el que están emplazadas? Mira, yo ahí creo que hay dos roles. Hay un rol de la academia importantísimo, que Ricardo podrá complementarnos, pero también hay un rol gremial tremendamente relevante. Nosotros cuando trabajamos a nivel gremial, en comités, en círculos, lo que estamos haciendo es compartir el know-how de uno con otro para mejorar, para hacer una mejor región. Cuando uno se va a la provincia de Arauco no hay gremio, ¿no? Con quién compartir la información. Tenemos que fomentar la formación de gremio para poder liberar la cancha y poder compartir estos niveles de estándar. Efectivamente, uno se encuentra que, dependiendo del nivel de la compañía, vamos a encontrar distintos niveles de dedicación a los temas de sostenibilidad. Pero a través de nuestros comités gremiales, de nuestros círculos, se genera una sinergia importantísima que permea de los más grandes a los más chicos. Muchísimas gracias. Vamos ahora con otras preguntas. Denme un segundito, las voy a encontrar por aquí. Estoy colapsando con mi WhatsApp. Para Mauricio, ¿cómo podrían administrarse, los impuestos a nivel regional? Esa es una muy buena pregunta. Ahí, en los impuestos regionales... Aquí tenemos un tema de descentralización también que es importante. Sí, así es. Justamente esa ha sido la bandera de lucha de los defensores de esta idea de impuestos locales, ¿ya? De impulsar una descentralización económica de tal forma que la decisión de inversión pública quede radicada en la región que obviamente conoce en qué se tiene que invertir justamente para crecer. Pero es un tema súper complejo y por eso yo creo que ha sido difícil avanzar en estos impuestos regionales. Hubo en la ley, la 20.780, algo de eso cuando se incorporó un impuesto para las inversiones, ¿ya? De contribución que se hacía del 1%, por inversiones superiores a 10 millones de dólares. Pero eso igual entraba a la salida general y después se va distribuyendo en base a algunos parámetros y variables. Entonces, este tema de la asignación del impuesto local, como digo, tiene defensores y detractores. ¿Por qué? Porque en cierta medida dicen, miren, si yo impongo un impuesto local y cada región va a financiarse, autofinanciarse con sus impuestos, van a haber regiones que no van a ser capaces de tener este autofinanciamiento. O sea, de hecho, según algunos estudios, solamente 5 regiones podrían, en caso de que se impongan impuestos locales, autofinanciarse. Los otros requieren recursos de otras regiones que son más ricas, digámoslo así, y tienen que redistribuirse. Y lo otro también es, bueno, a qué nivel o subnivel se administra esto localmente, a través de una gobernación regional, de un gobierno regional, a través de la municipalidad, a través de otra institución, ¿ya? Distinta a ellas que en definitiva genere esta administración del recurso. Entonces, es un tema, como digo, complejo. Hay otros también que no les gusta un poco por el tema de que piensan que podría haber un aumento de la corrupción respecto a la asignación de estos recursos. Pero sí está en el anhelo. Entonces, la forma es compleja de determinar. La forma es compleja. Por eso yo diría que es difícil de saber que o asignense a la municipalidad localmente o a la gobernación. Es de harto estudio. Ahí hay un desafío entonces del que tal vez podríamos hacernos cargo para
los próximos meses, para los próximos años. Es un desafío de largo plazo, además. Importantísimo, así es. Importantísimo, por lo tanto tiene que ser bien planificado, bien organizado para que las regiones podamos tener una descentralización efectiva y no solamente de papel. Así es. Tenemos más consultas. Para Ricardo Fuentes, ¿cómo se adapta la academia para generar capacidades que hoy no encuentran las empresas en el mercado? Y está vinculada con otra consulta que me formulan también de manera interna, entonces tengo que buscar en mi WhatsApp porque me están llegando muchas preguntas. De acuerdo a los datos del mercado laboral, ¿hay alguno que indique hacia qué competencias deberían fortalecer los trabajadores en sus empresas? Buenísima consulta. Yo creo que la academia estamos en el Biobío y la región goza de atributos propios que la hacen muy competitiva. Una de ellas tiene que ver con ser una ciudad universitaria. Y yo creo que el desafío y el rol de la academia tiene que ver con preparación y formación de futuros líderes que van a tener en sus manos la responsabilidad de sacar esta región adelante con conversaciones que hoy día están en la palestra, como lo ha mencionado sustentabilidad Mauricio, por ejemplo, o Nelson. Yo creo que es vital precisamente la vinculación que se genere con la academia y la empresa. Esto muestra ello. Este hiper es un ejemplo concreto de vinculación. Pero esta vinculación tiene que ser constante, porque es la única forma de ver realidades, afrontar desafíos y que esta comunicación empresa-academia genere, entre otras cosas, soluciones desde la perspectiva de la formación. Generar traje a medida para soluciones concretas. Y eso tiene que ver con vincular por ejemplo, a estos líderes de empresas, a invitarlos, por ejemplo, a la docencia, para que haya un equilibrio entre lo teórico, en lo que dice la teoría, pero con una cierta perspectiva concreta, real, local, y que genere como soluciones ejecutivos preparados para desafíos propios. Nuestras problemáticas, conversamos mucho con problemáticas generales nacionales y mundiales, pero también tenemos las propias, también tenemos dolores propios. Lo otro, la academia debiese tener un rol fundamental en el apoyo a las pymes. Las pymes son realidades que generan un alto y aportan mucho empleo al sistema, pero no olvidemos su realidad, muchas veces la mayoría de ellas está conformada por una o dos personas, donde la operación se come a la gestión, a la estrategia. Alumnos de ingeniería comercial de cualquier universidad de cuarto, quinto año son pre-ingenieros comerciales con teorías ya muy maduras que están disponibles para apoyar desde esa perspectiva. Hay por lo menos nosotros como carrera, como universidad, vínculos muy fuertes con Cercotec en los distintos centros de negocio de la región, en donde, claro, precisamente vinculamos a la academia, a la teoría, en apoyos concretos a la gestión, en entregar herramientas, en mejorar los modelos de negocio, en hacerlos más competitivos. Las pymes mueren muy temprano precisamente porque pierden el foco. La operación se come, repito, a la gestión. Y ahí es donde la academia podemos generar impactos concretos en el corto plazo y de manera muy rápida, con una mano de obra intelectual disponible y con una conexión concreta y rápida. Yo creo que esos son los principales aportes respecto a estos temas de competitividad y respecto a esta formación que debiese conversar con la contingencia. Voy a compartir con ustedes 3 preguntas de distintas personas. Una es de Álvaro Villanueva, otra es de Carlos Méndez y otra es de Javier Ochoa. Quiero que cada uno de ustedes a lo mejor tiene alguna mirada distinta desde su propia perspectiva y brevemente podamos compartir las respuestas. Álvaro Villanueva dice, buenos días, se estima un alto grado de reemplazo de mano de obra con un incremento del sueldo. Como lo que pretende implementar Walmart, reemplazando cajeros en cajas de autoservicio. Esto es más bien un comentario, pero apunta un poco a la siguiente pregunta, que dice, somos una región que está en los últimos lugares del ranking de innovación.
¿De quién será la tarea de levantar este índice y llevar la batuta para mejorar? Eso lo pregunta Carlos Méndez. Javier Ochoa, en tanto, dice, en caso de complicarse el panorama sanitario en 2022, ¿creen debieran haber cambios en las restricciones tomando en cuenta lo sucedido en el sector productivo y en algunos sectores productivos de la región? Les dejo esta mirada considerando los antecedentes que ya hemos estado analizando y que cada uno a lo mejor brevemente pueda dar una respuesta en torno a ella. ¿Quién quiere comenzar? Sí. Ricardo, tal vez tú, respecto a la primera consulta, porque estaba un poco y ya lo que estabas hablando del tema de la innovación. Que hablar de la innovación, claro, la innovación tiene que ver con estudios profundos de cómo se hacen las cosas y generar propuestas que de las formas que se hacen, mejorarlas. Ahí conversan y hoy día vemos ejemplos concretos chilenos que en función de distintas startups han dado un foco, un cambio radical a las maneras de hacer tradicional y generan nuevas soluciones competitivas con muchos mejores resultados, que generan escalamientos importantes, que generan empleo, etc. Sí, pues es un tremendo desafío, el estar constantemente pensando en cómo mejorar los procesos, en estar constantemente viendo opciones de mejora con el desafío de generar elementos innovadores que permitan ser precisamente más competitivos. Creo que la academia tiene mucho que ver en ello, pero insisto con el punto, la academia por sí solo y el mundo empresarial, si no existen puentes, es difícil. Yo creo que el gran desafío regional, nacional evidentemente, tiene que ver que estos puentes se generen y lleguemos a conversar respecto a cuáles son las problemáticas, cuáles son los dolores, para generar buenos diagnósticos y en función de estos muy buenos diagnósticos, elaborar propuestas innovadoras en común, en conjunto. Muchísimas gracias, Ricardo. ¿Alguno de ustedes también? Comparto la mirada que tenía Ricardo. La verdad es que, como decía, esa pregunta va por lo que estamos viendo hoy día. Como región hemos perdido competitividad, indudablemente, ¿ya? Y más todavía cuando se dividió también la región. Tenemos que ser capaces de atraer a este talento. O sea, hoy día tenemos primero que retener el talento, que hoy día se está yendo a otras latitudes y nos está quedando en la región, y que sea atractivo. La innovación yo creo que es fundamental, es fundamental. Nosotros tenemos aquí ciudades universitarias, o sea, se conoce aquí a la región por tener muchas universidades, mucho talento, tenemos gran capacidad. A mí me gustaría que prácticamente todos los egresados de la universidad sean emprendedores en la región. ¿Cómo hacer de este egresado, de este estudiante que sea innovador y que pueda esa innovación aplicarla directamente aquí en la región, que no sea necesario que vaya a otras latitudes a crear, ¿ya? Hacer este conocimiento? Entonces, ¿cómo hacerlo atractivo? Bueno, inversión, investigación y desarrollo, exenciones especiales a lo mejor para la región, para invertir aquí, subsidios. Hay una serie de medidas que podrían ser, pero la idea es que ese recurso quede aquí en la región invertido justamente para mejorar y ser más competitivo. En esa misma línea de lo que tú estás planteando, la retención de talento también pasa por generar políticas públicas que nos permitan fortalecer nuestro capital social. Por una parte, que les parezca la región, les parezca atractiva para quedarse, y por otro lado, fortalecer el capital social. Hace unos días conocimos el caso de este estudiante del Servicio de Mejor Niñez, que fue puntaje nacional en la prueba ya a estas alturas ya perdí, ¿cómo se llama? La prueba que permite el ingreso a la universidad, la prueba de transición, ¿verdad? Pero él finalmente va a terminar estudiando, por falta de recursos, va a terminar estudiando en la universidad que le permitió y que pudo hacer las gestiones y que vio una oportunidad
nosotros también en la región teníamos una oportunidad para poder dejarlo y rescatar además, rescatar el valor de las personas que tienen oportunidades, que tienen tan pocas oportunidades para poder salir adelante. Esto es una reflexión a título personal, ¿eh? pero en verdad me parece que ahí nos falta también un poquitito de trabajo respecto al valor que tienen nuestras personas, que tienen nuestras comunidades. Nelson, no sé si al respecto también quieres decir algo respecto a la pregunta. Sí, mira, en general yo del análisis que hice previo a esta presentación estamos absolutamente al debe en términos de innovación. O sea, tenemos 125.000 plazas de estudiantes académicos, universitarios y en innovación en términos de estudio de impacto ambiental, de declaración de impacto ambiental, nada. O sea, el 91% de los proyectos que están hoy día en trámite son eólicos. O sea, es perfecto, es una súper buena idea, es un aporte importante al medio ambiente, pero ¿cómo no vamos a poder hacer algo más? Desde el punto de vista de la inversión que se está viendo en el próximo quinquenio, el 1% es industrial. ¿Cómo no va a haber innovación ahí? Y por ahí yo vinculo la innovación también al emprendimiento, porque nuestra región tiene varias provincias y varias realidades. Es muy distinto emprender e innovar desde la provincia de Arauco cuando el Estado de Derecho no impera. Es muy distinto innovar, emprender desde la provincia de Arauco cuando no hay donde formarse. Nosotros hoy día como Cámara estamos respaldando los trabajos que está haciendo con el CFT de Tirúa y los requerimientos por formarse son potentes. Llenamos las plazas en menos de 3 semanas. Hay un interés y no de Una necesariamente de necesidad. gente claro, hay una necesidad no necesariamente de gente que viene saliendo del colegio, sino que gente grande que quiere tener conocimiento de administración de empresas para poder iniciar su negocio, para poder emprender. Pero para eso necesitamos el Estado de Derecho, porque no puede ser que los profesores tengan que ser escoltados para llegar a los colegios. Y ahí nuevamente volvemos a las preguntas que son, aparte de las respuestas que son prioritarias para nuestros encuestados. Javier Ochoa hizo la pregunta respecto al crecimiento y a las restricciones en caso de estamos frente a un aumento de la variante Omicron y eventualmente podríamos tener una reevaluación respecto a las condiciones sanitarias y a las restricciones que la pandemia nos ha impuesto. ¿Creen ustedes que podríamos volver a lo que vivimos hace ya un tiempo? Y de ser así, ¿cuáles deberían ser algunas de las alertas que las empresas o los distintos sectores productivos debieran tener en el pulso para no tener el impacto que tuvieron en ese minuto? Mira, yo ahí tengo una percepción clara, digamos. Omicron llegó para quedarse. Vamos a sufrir la ola de Omicron, ¿no?, en el próximo tiempo, digamos, y quizás va a ser fuerte febrero. Pero ¿cuál es la característica de Omicron? Que primero, digamos, es mucho más suave que las otras cepas, que nos va a dejar con un grado de inmunidad importante, pero sí la preocupación hoy día va a estar en la continuidad operacional. Y en ese sentido tenemos que trabajar muy bien, de manera que para una población que ya tiene un porcentaje de vacunados con tercera dosis, incluso con cuarta dosis, que está muy bien protegida, que por un resfrío simple que va a ser probablemente para la gran mayoría de esas personas, no tengamos la región. Entonces, el foco al menos de lo que yo estoy viendo en los gremios, en la empresa que represento, es focalizarnos en hacer todo lo necesario para cuidar a nuestra gente, pero por sobre todo en mantener la continuidad operacional, que es lo que hemos visto comprometido hoy día en otros países, en Argentina, en Alemania, en Inglaterra. Entonces hay que adaptarse a esta cepa que va a ser más suave, que va a tener efectos distintos, de manera de que no se comprometa nuestra continuidad operacional, porque vamos a estar todos en cuarentena. Y un poco hoy día se está adelantando en eso y va a ser lo que tenemos que enfrentar las próximas 5 semanas. Bueno, hace aproximadamente una hora comenzamos la transmisión de esta última entrega del Índice de Percepción Empresarial Regional, el IPER, que construimos semestralmente la Cámara de la Producción y el Comercio de Biobío, la Universidad Andrés Bello y la consultora Iguay. Dijimos también al comienzo de esta transmisión que se trataba de la 20ª entrega. Son 10 años que estamos cumpliendo hoy día. Y en el transcurso del tiempo también dijimos que habían habido hartos escenarios que nos habían ido cambiando la percepción y que habían ido fluctuando esta curva.
considerando que no hay otro indicador regional que pueda sentir o que nos pueda entregar luz al respecto a proyecciones y a datos más duros de la economía regional. ¿Qué balance hace cada uno de ustedes respecto a la creación y a la necesidad de tener elementos como este en pauta para que vayan siendo referentes como lo es el IPER hoy día? Mauricio, tal vez tú que eres el más antiguo mira, de este equipo. Muy necesario. Esto deberíamos nosotros volver al índice que teníamos antes, regional, de actividad que nos permita a nosotros justamente tomar las decisiones adecuadas para la región. ¿Ya? Hoy día, con poca data, ¿ya? Y no teniendo datos concretos regionales, se hace muy difícil proyectar las necesidades para hacia adelante. Y comparto lo que decíamos antes, o sea, hoy día prácticamente las decisiones se están tomando en base a una data global centralizadamente. ¿Por qué? Porque justamente no tenemos parámetros para medir y decir, sabe que esto es lo que la región requiere, dado los datos que tiene. Entonces, muy importante que podamos volver a construir un índice como aquellos. Y este va en esa línea. Yo concuerdo plenamente. Y en función de lo anterior, es bueno repetirlo. Conjuntamente, precisamente entre nosotros como universidad y la Cámara, creamos el primer observatorio industrial económico de la región. Pero claro, tiene que ver con indicadores que permitan tomar decisiones, pero claro, el gran dolor tiene que ver con la periodicidad. Por ejemplo, la matriz productiva, de que podemos visualizar las comunas, las provincias, respecto a las distintas industrias que componen la economía, su comportamiento, sus crecimientos, cómo conversan con el empleo, el desempleo. Estamos visualizando eso un año desfasado. Entonces, tomar decisiones con data actualizada permite tomar decisiones con menores niveles de incertidumbre. Yo creo que, evidentemente, el IMACER, indicadores de ese estilo, que te permitan vivir y respirar y conocer con poquito tiempo el comportamiento local, es fundamental para las tomas de decisiones, por ejemplo, las inversiones que vimos en el IPER. ¿Nelson? Bueno, yo la verdad que creo que la economía es de la más alta importancia para el ser humano. Hago siempre el zoom de las provincias. Nosotros hablamos de una región del Biobío, pero en realidad las realidades provinciales, seguramente comunales, son muy distintas. Echo de menos la importancia del agro. El agro es tremendamente relevante para la provincia de Biobío y tremendamente relevante para nuestra región. El agro va a sufrir los efectos de la sequía. El cambio climático ya está pasando esa cuenta en nuestra región y hay que actuar, hay que invertir, porque por más que pongamos energía fotovoltaica, el agua no va a volver a nuestros ríos. Y por otro lado, en el caso repito, de la provincia de Arauco, los indicadores tienen que ser totalmente distintos. ¿Cuán sana es la economía de la provincia de Arauco si probablemente el motor de su economía es producto de la madera robada? Entonces, la indicación, la medición de una señal de economía sana es tremendamente importante de estarla monitoreando. Como repito, y sobre todo de la mirada de las provincias, de las comunidades. Esa mirada descentralizadora en la que la idea centralizadora que tenemos desde Santiago, que nosotros también vamos replicando de manera casi natural y espontánea con nuestras provincias y con nuestras comunas. Muchísimas gracias, Ricardo, Nelson, Mauricio. Muchísimas gracias a quienes nos han acompañado en esta transmisión hoy día. Esta entrega, los resultados de esta entrega van a quedar alojados aquí en el canal de YouTube de la Universidad Andrés Bello. Pueden verlo y revisarlo las veces que estimen necesario.
así como también van a quedar alojados en el portal de CPC BioBio. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por hacer sus consultas, esperamos haber sido una vez más una fuente de consulta y una fuente de entrega informativa valiosísima. Que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias.